Sí me parece como que el SAT va más adelantado entre las oficinas de gobierno en el uso de tecnologías de la información. A nosotros nos gustaría saber qué rezagos ve usted en el país en el uso de este tipo de tecnologías. Sí, mira, en primer lugar, tocando el tema del SAT, hay dos conceptos. Uno es el SAT internamente, su quehacer diario, el uso de las tecnologías de información, y el otro es el sistema de recaudación, en donde el SAT tiene el relacionamiento con ciudadanos, con empresas, con todo el mundo para la generación de todo lo que son temas fiscales, porque la factura electrónica no es un elemento independiente, forma parte de todo un proceso de recaudación, en donde a través de la generación de la factura electrónica, bueno, pues se impactan los números del que emite la factura y del que la recibe, o sea, del que compra y del que vende. Y eso al final de cuentas va a ir a dar un proceso de contabilidad y va a ir a dar a un proceso de fiscalización para la presentación de las declaraciones. Como dije yo allá en el panel, México está en algunos temas bien avanzado en términos de tecnologías de información. Y no quiero decir que seamos el primer lugar en el mundo, hay un buen tramo todavía por avanzar, pero hay que reconocer que hay avances significativos. Mencionaba yo que México obtuvo hace 2 o 3 meses un reconocimiento del primer lugar en la digitalización de trámites del gobierno, por encima de Chile, Costa Rica, Colombia, que son países muy importantes en la utilización de tecnologías de información, y el lugar número 19 a nivel mundial. Javier Vega, mi colega, mencionó la cifra de facturas, no la tengo en mente, que se hacen en México. En México, si tú vas a una tienda de conveniencia y compras 4 refrescos y pides una factura, te la entregan. Y es una factura que te llega a tu correo electrónico, la gasolina, cualquier cosa que se compre en México tienes acceso a la factura electrónica. Estamos muy, muy avanzados. Por ejemplo, Estados Unidos no ha implantado el proceso de factura electrónico. Ellos van a empezar a finales de este año. Entonces ahí vamos muy avanzados. ¿Qué nos falta? Mira, yo quisiera ser muy claro en la utilización de palabras como rezago, como atraso, porque hay una diferencia semántica entre un rezago o bien cosas que estamos haciendo que todavía falta por hacer. El punto es no negativizarlo, ¿no? Mira, yo creo que en México hay áreas importantes. Uno de ellos es la educación. ¿Por qué? Porque en un ambiente de economía digital, y en esto que hablaba yo de la industria 4.0 y todo, mucho del progreso del país depende de la forma como logremos acortar la brecha digital. Hace muchos años estudiaban computación los que se dedicaban a eso. El día de hoy cualquier persona, un estudiante, un maestro, una ama de casa, una enfermera, un doctor, un arquitecto, cualquier gente, tiene que tener conocimiento sobre el uso de la computadora, el acceso a internet, de cómo manejar la nube, cómo hacer esas cosas para poder ser competitivo. Tú imagínate un arquitecto el día de hoy que quiere construir una casa y hacer los planos a la antigüita, con tinta china, lo que quiera. A un arquitecto que usa un CAD/CAM y que hace el diseño y que tiene la forma de ver diferentes vistas de la casa y el cálculo de materiales y el avance de obra y todo. Y lo mismo la fábrica de zapatos que controla los inventarios, que puede ver cómo está el diseño de la moda en Italia en términos de zapatos y que le puede vender lo mismo a la zapatería de la esquina que le puede vender una zapatería en Francia o en China o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ahí en la parte de educación, decía yo, es un área donde debemos de poner. Necesitamos el uso de la computadora y el acceso a internet en toda la educación básica. Y otra vez hay una diferencia importante. Una cuestión es utilizar la computadora como un vehículo de aprendizaje y no necesariamente, y la otra es aprender a utilizar la computadora, ¿no? Podemos utilizar las computadoras, el internet, el software en los procesos educativos, como la podemos usar, enseñar a la gente a utilizar la computadora pues, para ser más productivo y eficiente en cualquier actividad que desarrolle, ¿no? Hay rezagos en salud. Una de las cosas, yo dije que no iba a usar la palabra rezagos, ya la estoy usando. Hay cosas por hacer importantes en el área de salud. Mira, en México hay varias dependencias que están involucradas en la salud pública.
como es el Seguro Social, como es la Secretaría de Salud, como es el ISSSTE, como son el Servicio Médico de Pemex, que es muy grande, el Servicio Médico de la CFE, que son muy grandes, y en donde lo que necesitamos hacer es homologar las tecnologías que utilizan, de manera de que un paciente pueda ir a Tijuana o a México o a Michoacán, o que un paciente del ISSSTE pueda ser atendido en el Seguro Social en una emergencia, y que el doctor con una simple clave tenga acceso a su historial clínico, el expediente médico único, donde estamos avanzando pero aún le falta, en donde una persona pueda tener en internet la radiografía, los análisis, el historial médico, lo que está tomando. Eso sería muy importante. Lo mismo sucede en términos de seguridad, ¿no? Que hay diferentes corporaciones policíacas, como la Policía Federal, la Policía Ministerial, la Policía Municipal, el Ejército, la Marina, en donde necesitamos homologar, o necesitamos que el gobierno homologue las plataformas y los sistemas que utilizan, de manera que pueda haber una comunicación, no de persona a persona, sino una comunicación entre todos los sistemas de las diferentes policías. Yo creo que las áreas importantes en donde México debe de poner más énfasis: educación, salud y combate a la delincuencia. Esos serían los tres. Ahora en las fábricas ya se habla del Internet de las Cosas, del sistema Watson de IBM de inteligencia artificial. ¿Ustedes qué creen que pase con muchas personas que México, siendo un país manufacturero, están precisamente en una línea de producción? Tienen que aprender. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Hablaba yo del bono demográfico, ¿no? El bono demográfico es cuando tienes más población económicamente activa que la gente que depende. Ese bono demográfico dice que en México hay una buena cantidad de jóvenes entre los 15 y los 59 años. Pero si tú ves el rango de entre 15 y 25, entre 15 y 30 años, es gente que ya nacieron con el chip de la computadora, y es gente que va a ocupar esos puestos, tanto directivos como en la línea de producción, y que ya le entienden más. Por eso es importante que desde la educación básica incorporemos los conceptos de la tecnología, del acceso a la red, del software, del uso de la computadora, porque independientemente de que ese chico vaya a ser doctor, ingeniero, arquitecto, comerciante, independiente, pues en la medida que sepa utilizar y vivir en un mundo de lo que le llamamos la economía digital, pues va a poder ser eficiente, ¿no? Una última pregunta. Sí. Ahora, precisamente, comenzaron la charla hablando de este ataque que hubo a las... Sí. ¿Cuál es el mayor riesgo de este tipo de ataques en México? ¿Qué puede suceder? Pues mira, pues ¿qué pudiera llegar a suceder? Alguna vez decía yo por ahí que en computación la única limitante es la imaginación, ¿no? Entonces, pues ya vimos que un ataque pudo parar el 30% de las redes a nivel mundial. Pues en México pueden pasar muchas cosas. Ahora, no estamos atrasados en términos de seguridad. Desgraciadamente hay una carrera entre la gente que desarrolla sistemas de seguridad y la gente que está provocando ataques. ¿Cuál es? Yo nunca he logrado entender a fondo, y yo creo que nadie en el mundo lo conoce más los que lo hacen, el propósito específico de estos ataques, ¿no? Porque pues van a impactar la economía, es como los terroristas, ¿por qué van y ponen una bomba? Bueno, pues no lo sabemos. ¿Qué puede pasar? Pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo lo podemos prevenir? Difundiendo información acerca de la seguridad, tanto el que trabaja en su casa como el que tiene un despacho como la gran compañía, tienen la obligación de estar día con día actualizando los conocimientos en términos de seguridad. Mira, por ejemplo, una de las grandes ventajas de la nube es que en la nube tienes pues todos los sistemas de seguridad de última generación, que no es lo mismo la máquina de mi casa, en donde pues, no actualizo el software, o a veces no quiero invertir porque me va a costar más el programa antivirus o lo que sea. Y entonces en la máquina de mi casa pues estoy totalmente expuesto a ataques de virus, y después eso intercambio correos con la máquina de mi oficina, a lo mejor transmito por ahí el virus y todo. Cuando opero con la nube eso no existe, ¿no? Un concepto que nunca se ha difundido mucho es que en la nube no hay virus, ¿no? En la nube no hay virus. ¿Por qué? Pues porque los centros de datos más avanzados, los sistemas de antivirus, los sistemas de protección, no solamente cibernéticos, sino físicos, todo eso están muy avanzados y nos permite operar con mucha facilidad. Ahora es un riesgo, sí hay un riesgo importante, pero también
pues está la obligación de todo el mundo de entender qué hay para combatir estos riesgos y aplicarlos en la oficina, en mi casa, en el trabajo, porque pues es algo que viene con la tecnología.